Muy buenos días a todos, bienvenidos a Morelia. El día de hoy estamos con uno de los favoritos del canal que iniciaron todo esto, Escala 86. El arquitecto Francisco Bucio está en la casa. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo estás, Abraham? Bienvenido otra vez. Encantado de estar por acá. El día de hoy estamos acompañados. Arquitecto, por favor, preséntese. Soy el arquitecto Diego. Aquí estuve con el arqui Paco acompañándolo en la construcción de la casa, ¿no? Involucrados en el diseño, en la construcción, todo lo que tuvo que ver con el desarrollo del proyecto. Residencia también. Excelente, excelente. A ver, pues, residente arquitecto, cuéntanos cuáles son las dimensiones del terreno, orientación solar, metros cuadrados de construcción, Claro. restricciones y metros cuadrados de terreno. Al frente tiene una restricción de 1.5 metros y a la parte posterior de 3 metros. 1.5 metros, Así es. 1.5 metros. pero aquí se ve un poquito más al paño, ¿no? Elementos como estos podemos Volar. volar, Ah, sacarlos, pero no tanto los confinados. Los confinados sí tienen que estar 1.50. ah, Así es. perfecto. Así es. La casa tiene una orientación al sur. Bueno, está realmente al sur poniente, pero está mucho más orientada hacia el sur. Entonces, bueno, la casa en realidad es un poco ciega, aunque ahorita se le ven los dos ojos que tiene. El proyecto final, que se va a hacer en una segunda etapa, pues es una piel de celosía que cubre estos dos ojos y también este pequeño, en este lado, también lleva otra celosía. ¿Te fijas? Ahí en el render se alcanza a apreciar la piel Ah, ya la tallada vi, de... ya la vi. Me encanta empezar a hablar de ojos, de columna vertebral, de pulmones. O sea, me Piel. encanta hablar de que la casa está viva. La dermis, epidermis. Ajá, la piel, ¿verdad? Las ventanas son los ojos. Claro, Así de fácil. Pues claro. adelante, Abraham. Adelante. Descúbrela. Interesante cómo se eleva. ¿Por qué razón se eleva? De hecho, estábamos 1.20 hundidos. En proyecto estábamos hundidos. Esta parte baja iba a ser sótano. Ajá. Al final de cuentas, y acierto del cliente, en una de las pláticas se decidió elevar la casa a nivel de banqueta para no quedarnos más hundidos que las casas que tenemos a los lados. Ok. De hecho, si te fijas desde atrás o del frente, estamos A nivel, a ¿verdad? nivel. Eso es lo interesante de cuando ya construyes con vecinos, Sí, Exacto. ¿verdad? Que ya tienes una lectura mucho más clara, porque si no, a veces quedas abajo. nos íbamos a quedar muy hundidos, muy Ajá. chaparros con Y- respecto a los demás. Claro. Y si te fijas, hablando sobre los vecinos, la casa tiene una composición que de alguna manera se hizo inconsciente, pero pues habla de cómo cuando visitas el lugar te queda algo inconsciente, ¿no? En la mente. Esta acera que tenemos en el fraccionamiento tiene un ejercicio de que las casas se hacen un tipo de L, ¿no? Entonces, en esta casa se trata de hacer lo mismo, obviamente adaptándolo a nuestro estilo de diseño. Te fijas, esta casa también hace una L mucho más remarcada con ese volumen Claro. gris, que digo, este volumen de piedra hace que se forme ese vacío que logra que se entienda la L visualmente Ujú. y pues, cómo está recargada en este lambrín de madera esta pieza. Pero Excelente. tú descubre, Abraham, ¿por dónde quieres empezar? ¿Acceso principal o entramos por el sótano? Principal, El acceso principal es aquí por la escalinata. ¿qué materiales estamos viendo, Machine? Recinto. Recinto, Recinto. pero no tan negro, eso me gusta. Es recinto, es la piedra volcánica, como la de la piedra del Molcajete, haz de cuenta. Formato 40x60, nosotros ya aquí en obra lo transformamos. 2 centímetros de espesor. Y puede ir o no sellado. Ah, muy bien. WPC, WPC, ya te la sabes, ahorita que es muy práctico, ¿verdad? Cero mantenimiento prácticamente. pues es que ya te evitas muchos problemas, Abraham. Ya la idea es facilitarle la vida a las personas que van a habitarla. Es que es muy importante que sepamos que hay mantenimiento, ¿verdad? Sí, Entonces, regular el Maderas mantenimiento. en los exteriores Ujú. me encantan, Sí, siempre las voy a preferir, pero hoy en día creo que una propuesta como estas te va muy bien, cero mantenimiento. interesante. Lo puedes Entonces, lavar, lo puedes pegar con una Karcher. y le No quitas quitas, todo. exactamente. Y se genera aquí una buena grieta, ¿verdad? Como de acceso. No está cerrado, está abierto, pero muy sombreado. Eso está interesante. Exactamente. Y otra cosa, Abraham, el acceso lo tenemos trampeado, lo tenemos lateral, no es ya cuando tenemos el suficiente espacio en las casas, nos gusta trampearlo en un lateral
para que no te chutes o Ujú, de encontronazo tengas la puerta, ¿no? exacto. Vas descubriendo la casa. ¿Y los vidrios ahumados que tienen Es un alguna? filtrasol, Ok, sí, nos dan privacidad y nos cuidan de las insolencias del. te baja hasta un 40%, ¿verdad? Esos No me vidrios. acuerdo bien cuánto es, pero lo vas a sentir ahorita que Ujú. nos está dando el sol de la Sí. mañana. Ahorita son como las 10:20 y es el solecito. Está suave. El del poniente es el Claro, Sí, es que es sur. fachada sur. Exactamente. exactamente. Y más pensando que la casa tiene una orientación hacia el sur. Ujú. Así. Pásale, Abraham. Y es interesante, aquí no hay escalón, se quedó al mismo nivel Sí, exactamente. y nos recibe el área social. Ah, ok. Muy interesante, ¿no? El terreno subía, me imagino. Sí, de hecho, nos tocó picar piedra Ajá. un mes de excavaciones. Ok. De hecho, la ¿Cuánto casa, subía más o menos? no me acuerdo, ¿tú te acuerdas? Más o menos como unos 5 o 6 metros es lo que subía. Bastante. Pero la Sí, era piedra bastante estaba piedra. dura. Ajá. Entonces Exactamente. nos echamos un mes de excavación. ¿Con qué pican la piedra? Con la retro. ¿Martillos? Sí, La sí, retro. con la Junto con retro martillo. excavadora. Ah, Así es. ok. Muy interesante. ¿Cómo dividen? Veo un eje como muy marcado, ¿verdad? En este sentido. ¿Qué dimensión nos queda de espacio social? ¿No traes tu watch? No ¿De lo casualidad? traigo, pero será que como unos 5 metros, aquí más, ¿verdad? ¿En Aquí se va qué? hasta 6. Sí, o sea, si te vas desde este paño Ajá. a este paño de acá, sí logramos los 11 o 12. 11. Y Sí. en el otro sentido, De 5, aquí a acá 6. han de ser 6. Ujú. Fíjense Tenemos cómo una baja la altura, luz con esas exactamente, películas. Me gusta esto, ¿verdad? Que de repente sí, hay algunos quiebres Exacto. que iluminan el espacio de distintas formas. ¿Qué Exacto. altura tenemos? 280 ahora, 280, así es. Y sí, 280. En sótano tenemos 240, planta baja 280 y en planta alta 260. Las losas de entrepiso son de 30 centímetros, losa nervada Eso y está bueno. O sea, el jardín sí, como muy privado, la así es. terraza le da un muy buen efecto, ¿no? De espacio intermedio. comunicación directa entre la cocina, Ujú. la terraza, el jardín. Y aquí en corto tienes el servicio que pudieras necesitar. Y si está buena la terraza, ¿qué tendrá? Como unos 3 metros o más ¿De de dónde a ancho, dónde? ¿De ancho? en el sentido corto. En el sentido corto, ¿te parece a pasos? A la Ajá. antigüita son como 320 320. de ancho. Así es. Ah, y tenemos recámara en planta baja. Bueno, Una sí, en planta baja. Así es. Claro. Una recámara que pudiera ser estudio, pues es multifuncional, porque tiene también su baño. Ok, muy práctico. ¿Cuántos metros cuadrados me decías de Son construcción? 400 metros cuadrados de Es que construcción. está grande. O sea, solamente en la cochera deben de haber ahí unos 100, ¿verdad? Unos 80. Son como Más o menos. 140. 140 de Ahorita vas a ver cochera. la cochera que tenemos ahí, unas sorpresas en el sótano. Exacto. Excelente. ¿Qué material es? ¿Esto es cantera? Cantera. Sí, De ¿verdad? hecho, esta nos la traen de Guadalajara. Así. Así es. Está muy bonita. Cantera corte listón, color blanco limón. Muy Creo que en irregular. Guadalajara le llaman blanca tinajero. Blanca No sé si la has tinajero. escuchado. Exacto, sí, sí, sí. En Guadalajara creo que es blanca tinajero. Ya ves que cada región le vamos cambiando el nombre. Sus nombres. La cocina quedó muy bien. Me gusta que se vuelve como una pieza, casi un mueble de toda la casa. Sí. En proyecto, Abraham, traíamos la isla. Para suprimir el comedor, traíamos la isla hasta acá. Se Entonces, iba a ser una volvía isla fusión. comedor. Exactamente, iba a ser una fusión. Al final, a los clientes les dio un poco de miedo aventar tan grande la isla, que de por sí, si te fijas, es Ajá. bastante grande. Y creo que quedó bien. Por eso el back lo aventamos hasta acá. Es parte integral del comedor. Haz de cuenta, comedor, cocina. Ah, está Es muy bien. a Pues manera de fíjense, planta. si yo planta me abierta. viniera a vivir, yo sí le hacía el Sí. comedor, Yo comedor también. barra. Si fuera mi casa, yo también. Sí, sí, sí. Le haces un escaloncito y queda muy práctico. Esta es una barra de el granito Ubatuba. Si lo ves con mucha luz es verde, pero si lo ves así de bote pronto, hasta dirías que es negro, ¿no? Es cierto. Parecen como nucleoides, ¿verdad? Sí. Sí. Esta le gustaba mucho al cliente, que como la tiene en otra casa, nos pidió que la repitiéramos aquí. Y le dimos gusto. Excelente. Encantado. ¿Ustedes qué tanto responden a las peticiones de los clientes? O sea, ¿qué tanto le dices que sí y qué tantas veces le dices, espérame tantito, no te lo recomiendo? Pues estamos para asesorar. Al Ujú. final de cuentas es la casa del cliente. Tratamos de darles gusto en lo más que podamos,
A veces no siempre se puede, pero siempre llegamos a un buen equilibrio. El equilibrio. Un equilibrio con justificaciones, obviamente. Y de hecho los escuchamos mucho. Muchas de las cosas que ellos nos dicen, las aterrizamos y las hacemos mejoradas en muchos casos. ¿Y cómo les...? No nos encerramos a que nosotros tenemos la verdad absoluta. Pues al final creo que es compartida ahora. Y cuando la petición, ustedes sienten que no es lo más sensato, no es lo más correcto, ¿cómo lo transmiten? Sí, lo cotejamos con el cliente y Ujú. llegamos a alguna solución que le beneficia a ambas partes. Hay veces que no gana ni él ni yo. Entonces, punto medio, ¿no? ¿Y en algún Depende. momento han aceptado algo que ustedes están seguros 100% que es un error? Oh, sí, 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 sí. Sí, pero hay veces cuando el cliente ya se impuso y no hay más, adelante, pues es su casa, ¿no? Es Claro, su casa y ellos van a habitarla y al final ellos son los que están gastando, ¿no? Su dinero. Nosotros estamos para asesorar. Claro, muy así es. interesante. Y Muy bueno, ahora bien. hablando de las plantas, si te fijas, y lo vas a ver en el desarrollo de la casa, Ajá. la planta se desarrolla, de este lado está toda la vida social y de este lado está toda la parte de servicios y un poco más privada. En Sí, este sentido, por ejemplo, aquí tenemos alacena, de este lado está el baño, la recámara, por este lado pasa al área privada, y en el sótano es lo mismo, de este lado quedan bodegas, de este lado queda el baño que da servicio a la planta del sótano. Entonces, un poco de cómo se organizó la planta, ¿no? claro. Sí, todo este espacio muy libre. Pero aquí Claro. también hacen ciertos quiebres, ¿verdad? Como que este eje lo rompen y Sí, de repente se exactamente, escalona como con exactamente. movimiento. A pesar de que la planta es libre o abierta, Ajá. hacemos ciertos elementos, por ejemplo, esta columna que es forrada de cristal negro pintado y nos rompe un poquito. Imagínate que tienes una persona, una visita en la puerta y no queremos que se chute toda la casa, entonces Ah, hacemos ciertas como trampitas ahí visuales, ujú. ¿no? A veces jugamos con las celosías, a veces con ciertos muros De vidrio. de vidrio. Fíjate, esto no lo había visto, creo. Sí, es cristal negro. Interesante. De hecho, también el negro lo traemos acá. Siento que va a volver otra vez el terminado de vidrio, despegue. Sí. Sí, 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 tipo de vidrio en las cocinas. A mí siempre me gustó. Ya Y ves que era como fíjate, el la acabado verdad, más elegante. sí, sí, es muy elegante. A veces no sabes ni qué es hasta que ya lo Ajá. sientes. Y fíjate, aquí nosotros vimos 3 placas para terminar los trabajos de los granitos, ¿no? Pero como aquí ya no nos alcanzó, se nos ocurrió meterle el cristal. O sea, hicimos Ah, ya te un entendí, ya mix. te entendí. Y quedó muy bien. También se vale decir las cosas Y que se no ve te intencionado. Sí, 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 tal cual. Y el acuérdate que cliente aceptó sin problema. sí, claro. Fíjate que los clientes son unas personas, unos mexicanos que viven en Estados Unidos, Okey, que fue un encargo que a coordinamos a distancia. distancia. ¿Cómo es ese cómo fue el proceso? O sea, cuéntanos desde cómo llegan, cómo se cotiza. Fíjate, ellos llegaron por un Ah, video tuyo. buenísimo. Saludos que nos están viendo entonces. Exactamente. Ahí luego te invito a una comida, Abraham. Excelente. Y haz de cuenta que concretamos el proyecto, nos tuvieron la confianza, a ambos Ajá, tuvimos confianza pero al final de cuentas ellos nos tuvieron más confianza a sin nosotros, duda. porque, pues, ellos son los que están mandando la lana. Ujú. Afortunadamente, tenemos aquí una vecina que nos apoyó mucho en estar coordinando y administrándolo a ellos, que son, es amiga de ellos. Ah, Entonces, okey. eso Qué importante tener un to vínculo, sí, ¿verdad? eso fue el Claro. vínculo. Ujú. Con Sí, ella qué se hizo mejor todo. que vivir aquí a unas casas. No, sin No, duda, sí no vinieron hoy. Así. sí, sí. Gracias a ella se hizo todo esto, la verdad. Excelente. ¿Y cómo fue la cotización? O sea, ¿les dieron un precio fijo o fue por administración? Porque a distancia es complicado. Sí, en su momento y en una de sus visitas hicimos reuniones en otras casas que nosotros ya habíamos hecho. Ujú, Les dimos costos de las casas que estábamos terminando en su momento. ujú. Coordinamos nuestros honorarios. Nosotros no trabajamos por porcentaje, trabajamos por Fijo. un monto fijo. O sea, ustedes dicen, yo te voy a cobrar, no sé, 500,000 pesos por Exactamente, construirte esta casa, me lo vas a ir dando, la casa la vamos a hacer en un año o en un año y exactamente. medio. Y me lo vas dosificando por Ujú, semana o por mes o como vamos poniendo de acuerdo. Lo que pasa, Abraham, tú sabes, desde la perspectiva del cliente a veces por un porcentaje es un poco injusto, ¿no? Si ujú. imagínate que yo forrara todo esto de oro o de algún material que ellos mismos consiguieron Sí, y vas a yo me ganar iba a dar una 10% utilidad de por ese eso. oro. Ujú. Entonces, desde la perspectiva del cliente a veces no es muy justo.
Ya. Los arquitectos sabemos que también implica la colocación, la La supervisión, responsabilidad. Si te responsabilidad. roban ese oro, Sí, ¿quién lo va a exactamente. pagar? Entonces, es difícil a veces Ajá. hacerle entender ese tipo de detalles al cliente porque Ujú. pues no lo están viviendo como uno. Se entiende. Y yo me quito de problemas y me voy por un tanto. Excelente, excelente. Pues es una muy buena forma, Sí. ¿eh? Excelente. ¿Y se hizo un presupuesto fijo durante Sí. para antes de arrancar o el cliente hubo Sí, una variación? hubo un paramétrico. Okey. Te digo, en función de las casas que ya habíamos visto con ellos y los acabados que les habían gustado, Ajá. y ya nosotros, nos terminaron dando la obra. De hecho, al final, aquí en esta misma casa hubo unas cosas que no se pudieron poner, Ajá. porque ya la lana ya no fue Suficiente. suficiente. Ajá. La lana nunca es suficiente, tú sabes. Claro. Ahorita te Hablando enseño sobre cuáles son los detallitos que quedaron pendientes. Son unos closets, aires acondicionados, pero fuera de eso, pudimos Pues terminarla aquí al está la 100. casa. Aquí está la casa. Excelente, excelente. ¿Para dónde quieres ir, Abraham? ¿Sótano? Pues a la recámara primero de la La planta recámara. baja. Adelante. O sea, ¿se pidió para ellos o pensando en visitas? Sí, pensando fíjate que ellos tienen sus hijos y una de las funciones era, o del programa arquitectónico, mejor dicho, era que la familia completa en una Navidad pudiera caber en la casa, ¿no? Entonces la casa tiene 5 recámaras, Está grande, pues claro, Todas son 400 metros, sí, sí, sí. todas con su Y además buenas dimensiones, ¿verdad? Esta recámara tiene Esta 4 recámara metros. podría ser una recámara principal, Sin duda. sin problema. Metemos detalles en negro, Abraham, si te fijas, los apagadores, soplos, el aluminio, las lámparas de plafón, Sí. prácticamente todo lo estamos combinando en negro. Excelente. Sí, queda muy bien. ¿Y el Cuando piso es toquen WPC? también Este ya cada vez lo estamos viendo más, ¿verdad? se puede trapear, no se raya. Qué Con los interesante. animalitos también, No pueden comerlo. pues, perfecto, ¿no? La verdad es que sí. Sí, con los laminados, cómo sufrimos los arquitectos, ¿verdad? Con los pisos de ingeniería. Oh, no, no, no. No, y sobre todo los clientes, y que lo usa al final, se empiezan si tú dejas abierta una ventana y se moja, se empiezan a botar las piezas, Sí, ¿no? he visto muchas estrategias, mecanismos para Sí. proteger con rodapiés, ¿verdad? Escalonamientos, Escalones. darle He visto fajillas aquí de piedra y después ya para que todo lo que alcance a chorrear o escurrir caiga en otro. Esto ya no, esto se puede trapear sin Mm. problema, bro. Y De este tiene lado tenemos el baño. okey. Y tiene 2 puertas. 2 Así es. puertas. Este baño le da servicio a todo lo que es la planta baja y también le da servicio a estas recámaras. Excelente. Digamos que esta recámara es comodín. Pero está muy bien, porque así no Pudiera ser tienes tantos oficina. baños. De Exactamente. repente se vuelve esto palacio de baños, Sí. 7 baños. En algún punto hasta podría ser algún family room, pensando en la Ujú. conexión que tiene con la cocina, ¿no? Claro. Y le dejan iluminación natural. Sí. Eso está muy Tú bien. creo que tú le llamas tus Las linternillas, ¿no, Abraham? linternillas. Famosas. Esas yo las aprendí por ti. Yo las aprendí por los maestros de obra. Genial, ¿eh? Qué importante, si vas a tener doble flujo, que tengas buena distancia, ¿verdad? Sí. Entre los muebles, las paredes, para que todo pueda fluir sin chocar. Muy bien. ¿Y toda la carpintería es de melamina Sí, o es madera? son melaminas. De hecho, si te fijas, la misma textura de la cocina es la de las puertas. Okey. El marco también. Estos son de madera. El marco sí es de madera, Los ¿verdad? demás son melaminas. Ujú. Chapa de melamina. Las chapas de las Ya melaminas. las estamos viendo casi en el 90% de los proyectos. La carpintería tradicional Sí. se vuelve cada vez más cara. Pues es que también, caro. Muchas veces te tardan mucho tiempo los carpinteros en entregar. Y también los carpinteros, no creas que ya hay muchos de la vieja escuela, ¿eh? Sí, también Ya quedan pocos, por lo tanto, pues, se encarece todo ahora. tenemos que montar nuestros talleres de carpintería. Si me estás viendo en este momento, joven arquitecto o Aprovecha. arquitecto ya de edad y quieres dejar de batallar Sí, sí. pues, con tu vida, monta un taller de carpintería. Sí, Vende tu nos camioneta, cómprate unas sierras, unos CNCs claro, y réntate una bodeguita como este espacio oportunidad de trabajo. y créeme, hazte tu cuenta de Instagram, ¿verdad? Y empieza a mandar correos, mensajes a todas las cuentas de arquitectos y constructores de la ciudad
y me lo vas a agradecer en Navidad. Totalmente de acuerdo, Abraham. Ajá. Y yo creo que cada vez más los arquitectos tenemos que migrar porque la IA está por cambiarlo todo, ya lo está cambiando. Entonces el arquitecto tiene que empezar a adquirir nuevos modelos de negocio, Hay ¿verdad? que adaptarse. A adaptarnos, porque esto lo va a diseñar cada vez mejor la IA, Sí. ¿verdad? No sé si ustedes ya empiecen como a aventarle imágenes a las IAs para, Tratamos oye, de no abusar tanto remodélame esto, a ver, ponme una cocina aquí. Tratamos de no abusar tanto de la IA. Ujú. Todavía estamos un poquito a la vieja del render tradicional, el recorrido virtual, Ajá, pero de repente sí retocamos cosas con IA, con IA. algún render. Ujú. Es más como una muletilla que de repente ayuda a mejorar ciertas cosas. Sí, claro. Al final, nada como lo real, Abraham. Un video tuyo es mucho mejor Claro. para que otro cliente pueda darse cuenta de cosas. Sí, 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 pero definitivamente nos van a cambiar, Sí, nos van a cambiar toda la historia. Ok, pues ustedes me dicen, yo creo que sótano, el sótano para me que gusta que sea, otra vez, que sea la columna vertebral, sí, ¿verdad? La escalera en la misma posición, que te lleva a todos los niveles. circulación vertical. Un buen acceso. Tenemos un Ya toque entendiste a la sí, escala 8-6. exactamente, Abraham. Qué bonito. Volvemos a jugar con la piedra. Prácticamente nos tocan muchos proyectos de piedra, Ajá. pero pues mira qué padre se ven los detalles, ¿no? No, y que la dejas respirar. Sí, Excelente. Claro, sí. y en época de lluvias, esto es una fuente natural. Ya me imagino. ¿Y cómo lo resuelven? ¿Cómo captan Bajo toda el la agua? tierra hay unos canales que nos distribuyen el agua hacia los ductos, ¿no? De Okey. drenaje municipal. Increíble. No, aquí podrías tener unas iguanas, ¿no? Sí, Es como ¿cómo se llaman? Como serpentarios y exactamente. Si te fijas, se siente diferente este espacio. sí, se siente Tener un muy fresco. microclima Ujú. muy diferente al resto de la casa. ¿Y cuál era el uso original del espacio? Este va a ser un saloncito de juegos. Okey, Ellos plantean poner aquí una salita, alguna mesita de juegos, pantallas. buenísimo. ¿Qué dimensión tiene? Creo que son 8 por 4. 8 por 4 más el Más serpentario. y mira, aquí también tenemos una división de Era lo que estaba viendo. cristal negro. Quedó muy bien. ¿Qué altura le dieron? 240. Pues 40. Suficiente. Pero la Una cochera tiene ventana. 250, aquí sube 10 centímetros para el tema de las aguas pluviales. Sí, la cochera tiene pendiente hacia la calle Ujú. para que escurra el agua. Y Okey. dejamos esta ventana también de ventilación hacia las plantas se puedan dar, ¿no? Claro, Unas porque plantas encerradas, pues no se darían aquí, sí, 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 aunque fueran de sombra. totalmente. No, pues queda un espacio superdinámico, ¿eh? Y tiene su riego automatizado, ya te despreocupas de estar regando Excelente. por goteo, ¿Cuál fue el costo aproximado por metro cuadrado de construcción de la casa? de 16,000 pesos. Bastante bien. Bien. Es el promedio que he estado viendo, ¿verdad? Aquí en Pues, Morelia. bueno, en Morelia, tú Ajá. sabes, Guadalajara Sí, es no, en un poco Guadalajara el promedio se va a 20 para sí, arriba. y en pocos años subió bastante, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Sí, No, ahorita ya abajo de 20 es algo complicado. ¿a dónde vamos a parar ahora? Pues es la inflación. ¿Cuánto te costaba una casa en Sí, 1930? sí, 2,500 pesos. Hay unos panfletos bien bonitos de esas casas en la época porfiriana, principios de 1900. Hazte tu casa aquí en la colonia no sé qué, y creo que 3,000 pesos. compártelos algún día en tus Sí, historias, sí, sí. es interesante. Entonces, un día esto va a costar 40 Sí, millones de pesos. sí, parece broma. Se nos Si te fijas, tenemos esta bodeguita que generó la misma rampa de la escalera, Ujú. el acceso principal, pues siempre es útil, ¿no? Una bodega. Muy buena Y bodega. se generó este pasillo, también le ayudamos con las plantitas. El acceso independiente de la cochera siempre es importante, ¿verdad? Que no te Claro, bajas del carro y ya estás en la escalera. claro, claro. Qué bonito esto. Ya que aquí se ve un poco lo que te comentaba ahora en la Ujú. distribución de la planta. De este lado, todo lo que es servicio. Aquí Ajá, puedes ver otra vez baño, bodega, escalera. claro. Ya son a final de cuentas servicios. Y atrás de ti, pues está todo el área de esparcimiento social. Y pues el acceso a la cochera. De este lado tenemos la cochera de capacidad de 4 autos techados. Excelente.
¿Qué Aquí acabado está le dieron? es un deslavado combinado con cenefas de De adoquín, no recinto, me dije. Excelente. para ¿Qué capacidad protegerlo. de cisternas utilizan aquí? 11,000 litros. 11,000. Aquí está la tapa de la cisterna Sí, he y de escuchado aquel que ya el lado problema tenemos el del agua, dicen que en 3 años ya no va a haber agua, ¿verdad? Aquí en pues Morelia. terrible, a ver Ujú. qué pasa, pero sí, hay que cuidarla. Cisternas de 11,000 litros, claro. Sí, en proyectos donde se pueda y lo permitan, también pensar en captación de aguas pluviales, ¿no? Pluviales. He estado escuchando que están haciendo muchos pozos. Las personas están haciendo pozos en sus Justo me estaba casas, diciendo eso mi papá ayer. que están vendiendo unas Sí, máquinas que te permiten en una máquina compacta sí. hacerte pozos profundos. Guadalajara, ¿qué tal con el Pues agua? todavía hay agua, gracias a Dios fue un año de mucha lluvia, el agua de Chapala se llenó como al 78%. Entonces, si este año vuelve a ser bueno, que yo creo que sí, aguas que se anda desbordando. Pero ¿qué tal México, no? La Ciudad de México también con sus Sí, problemas. la cantidad de lluvia. O sea, ya nomás necesitamos que nuestros gobiernos inviertan en infraestructura, ni modo. No van a ser años de mucha, o sea, de políticamente obras que se vean, pero ya son necesarias, ¿verdad? Ojalá te escuchen a través de estos videos. Que nos escuchen Sí, y ni modo, lancemos una buena campaña de concientización, yo les ayudo para que toda la gente sepa que todo el dinero va a estar enterrado, que todos pero sepamos, pero que que se todos está haciendo. sepamos, pero pues que ya es necesario, ¿verdad? Claro, Ah, 6 años de no ver tantos estadios ni tantos aeropuertos, 6 años de pura infraestructura subterránea, me parece perfecto. ¿verdad? Y lo vamos a agradecer, 6 años se van rapidísimo. Ojalá te escuchen, Abraham. Pues jóvenes, para eso estamos, para compartir el conocimiento. Muy bien. Bueno, entonces subimos, regresamos a Fíjense, planta. compactaron bien la escalera, ¿eh? Sí, Aquí ya la desfasan. exactamente. Ajá. Este es de 90 y este es de 1 metro. Ok. Ya. Muy buena luz natural. Sí, la orientación solar ayuda un montón. Y también esto ayuda un montón. Sí, súper volado. Igual con el cristal filtrazón. Todo filtrasol. Todo filtrazón. ¿Qué color le dan a las paredes? Es un blanco ostión. Fíjense qué bonito se siente cuando el espacio de la planta alta crece y no solamente es un gran pasillo, ¿verdad? Sí. Sí se agradece. Se genera esta salita o family room, es un colchón entre las recámaras secundarias y la recámara principal que está de este lado. Ujú. Aquí tenemos un patio de servicio. Qué diferente ha de ser la casa de los propietarios allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, totalmente Cuando diferente. vean esta. Les gustó mucho. Sí, sí les creo. Y pues de este lado tenemos, Buen patio de lavado. O sea, ahí también van las lavadoras. sí, ¿Ok? todavía nos falta, en una segunda etapa queremos poner una escalera que suba a darle uso a la azotea. Ok. Tipo roof. Por ejemplo, aquí también va un closet de blancos que se va a poner en una segunda etapa, te repito. Y acá están las 2 recámaras secundarias, comparten su baño. Ah, muy bien. Me gustan que los zócalos sean cada vez más altos Sí. porque salpica mucho, Sí. pues. Entonces de repente ya tienes todo manchada la pared Los lavabos de cascada de cascada. y pues todo en negro, ¿no? Los herrajes y accesorios. Muy buena ventilación e iluminación del baño. Ujú. Y me gustó esto, ¿verdad? Este remate. claro, es un remate que desde que subes a la planta Ujú. alta, al momento de que empiezas a descubrir la planta, te paras ahí y tienes este remate hacia la parte posterior. Sí, le da mucha vida. Sí, Claro. Y te divide las 2 recámaras. así Recámaras es. amplias. ¿Qué dimensiones tienen? Como sí, bueno, 4 por Son 4, como ¿verdad? 4 por 4. más o menos. Ujú. Igual aquí falta su closet. En ambas recámaras faltan su closet. No, el 4 por 4. Dejamos ya preparaciones, ahora si te fijas ahí en la parte superior, ya dejamos para el aire Aire acondicionado. acondicionado. Ya para Fun- que no nos toque romper después. Ujú. No, pues ya lo tienen. Ya lo tienen, ya está listo para instalar. Y cada una con su buen balcón. Sí, Qué bonita esta copa del árbol. Este va a crecer muy bien. Claro, porque eso ya es terreno natural. una acacia. Una buena acacia. Claro. Y te fijas aquí, tratando de tener congruencia con la fachada de adelante, Ajá. la posterior, pues genera otra vez esta L, ¿no? Como un alerito. Claro. Y que ayuda a proteger, ¿verdad? Porque Claro, de la incidencia últimamente solar. les he compartido a las personas que tenemos que tratar de, en la medida de lo posible, no dejar la ventana franca en el muro.
sea, porque el sol entra. Claro. Entonces tenemos que hacer voladitos, 60, 80 centímetros, remetimientos, pero debemos de proteger las ventanas, ¿verdad? Claro. Te Totalmente de digas, acuerdo. para lograr dividir esto, porque la barra perimetral por cuestión de seguridad subió un poco, para lograr dividir la L de lo que era la barra perimetral, que no se fuera como una sola, forma que una bagueta que divide los materiales. Ah, excelente. Pues aquí detallitos del buen Diego. Constructivos que se requieren. Por Sí. ejemplo, el gotero, ¿verdad? Ya vi que es de aluminio. Sí, nosotros nos apoyamos muchísimo en los aluminios para que nos hagan detalles como estos, ¿no? De Claro. acuerdo. Es muy práctico, se los recomiendo mucho. Y funcionan, o sea, no Sí. se manchan mucho. No, y nada más los atornillas, Y quedan perfecto. queda súper bien. Me agrada. Qué buen balcón, ¿verdad? ¿Cuánto tendrá? ¿Como 1.20? Sí, más o menos, 1.20, poquito más. Te fijas, la pieza es de 1.20, todavía nos quedan como Ah, ya vi. poquitos más centímetros. Y hay un mini escaloncito, si te Ese fijas, sí lo para noté también, bien que importante. el agua no se nos desborde hacia adentro. Ujú. Tiene su buena rejilla. Sí, porque aquí, como no están todo el año, ¿verdad? O quizá Sí. por épocas, pues es bien importante Sí, que esté bien construida, sí, ¿verdad? totalmente de acuerdo. ¿Sabes? Nosotros damos garantía de 1 año Ok. de cualquier ¿Qué desperfecto. incluye la garantía? Pues alguna grieta, fugas, humedades, Ujú. ya los desperfectos que nos incumben a nosotros, ¿no? Como Ujú. constructores, algo que nos haya fallado a nosotros, pero básicamente es eso. Ya cosas que ellos transformen, pues ya podemos apoyarlos, pero pues ya no entran en garantías, ¿no? Por ejemplo, si clavan cuadros, hacen modificaciones, pues no podríamos Claro. cumplir con esas garantías. Pero ¿sabes qué es bien Se importante? platican desde antes. Es bien importante que como arquitectos empecemos a darles el servicio de mantenimiento a nuestras propias obras. Tú sabes que al principio, cuando uno entrega su obra, lo que quiere es ya no volver, Sí. ¿verdad? Dices tú, ya terminé, Ya estamos hartos y, mutuamente. y ya no queremos volver. Siento que eso es un error. Y más ahorita que la construcción se va a volver como el eje principal de la arquitectura. Sí. Tenemos que empezar a brindar el servicio de mantenimiento como a los coches, ¿verdad? El que te vende el carro te dice, te vendo el servicio. A veces también entregamos un manual de Ujú. mantenimiento también con proveedores y teléfonos por cualquier cosa, ¿no? Si ya Sí. perdiéramos el contacto, pues se tienen su manual de mantenimiento. Claro, pero creo ¿Qué que hay tipo que de material llevaron? Que todas las especificaciones para que ellos puedan hacerlo también. modificar, cambiar o comprar cosas nuevas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre, por ejemplo, en los pisos pasa mucho que pones un formato y al año siguiente ya está descontinuado. Ya no está. También nos gusta mucho dejarles un poquito de stock de lo que se utilizó. Claro. Algo Sí, eso es muy práctico. por cualquier cosa, ¿no? Un detalle, un parche. El tipo de la pintura, sí, no, todo. Absolutamente todo. Aquí de alturas es un poco más de 240, ¿verdad? Son 250. 260. 260. Sí. Está bien. 260. Las recámaras nos gusta meterlas en este tipo de pisos amaderados y las áreas comunes ya las ponemos en piso duro. Ujú. Muy Le cálido, da más ¿verdad? calidez. Exacto, le da más calidez. Entonces estas son las 2 secundarias y aquí de este lado está la principal. Todavía la casa tiene muchos detalles, habrá pintura y ya sabes, ¿no? Lo típico que al Sí, final. sí, sí. Pero no se notan, ¿eh? Se ve ya bastante, Qué bueno que no se noten, bastante pero limpia, nosotros detallada. los conocemos y sabemos dónde están, pero es cosa de atacarlos. Ah, mira, por ejemplo, aquí también estamos poniendo el zoclo remetido, Sí. 10 centímetros y remetido del mismo piso del formato de duro. Siempre es un muy buen detalle ese, ¿verdad? Y acá lo cambiamos, acá sí metemos el zoclo de aluminio. Ah, qué buena recámara, ¿no? Muy rectangular. Sí. Se aprovecha muy bien. Esta dimensión de recámara me Alguna vez gusta. platicamos contigo que Ujú. lo mejor en una recámara es que fuera rectangular. Rectangular. Sí, porque al final tú tienes de todas maneras un buen espacio entre la cama y el muro, Sí. pero tienes espacio para un escritorio a un lado. O una sillita, un Ujú. tocador. Tocador. Sí, esta recámara queda de 650 por 450. 6 Por 4, perdón. por 4. No, está muy bien. Sí, el 4 es una medida muy, muy generosa. Te permite fluir libremente. Y el vestidor quedó muy bien. Sí. Ah, está todo integrado. Sí, nuestras cabinas mira, nuestra regadera con tu ventana linternilla que Ajá. volvemos a ¿Y qué y es vidrio ahumado satinado? es cristal templado transparente y le ¿Ok? metemos esta película. Esto ya se lo pusimos después.
Ok. Y esa es la que le da la opacidad. Exactamente. Este no es filtrasol, es blanco con película. Por privacidad para las áreas de la cabina de la regadera y la cabina del WC. Creo que es la primera vez que veo ese satinado opaco. También otro detalle, ahora te fijas, no hay ningún escalón entre la regadera y el piso del vestidor. Claro, es el La, mismo la nivel. transición es más suave. Ujú. Sí, pues ahí su Obviamente con su rejillita, pendiente y Su detalle bien ventilado. su jabonera de este lado, ventilación. Aquí le pusimos este accesorio para poder manipular desde abajo la ventana. La ventana, para que no entre a veces tanto el viento. así es. ¿Y cómo fue la decisión de dejar? Cada vez veo más los lavamanos fuera de las áreas húmedas, o sea, Sí. como Bueno, de hecho, aquí en proyecto teníamos esta lavamanos, lo teníamos a manera de isla, pero ya en obra vimos que los pasillos nos quedaban muy reducidos Ujú. y optamos por mover esto hacia acá. Aquí nos queda mucho mejor este espacio de transición. Buena decisión. Sí. Y también buena decisión la ventana arriba. Sí, Bueno, se pierde el maletero, pero ganas mucha amplitud y luz. sí, está súper bien iluminado este espacio. Y otra ventana de este lado, Esa la veíamos, ¿no? Con esa Sí. cajita como sí, extruida. extruida hacia la fachada. De este lado está la otra cabinita que te mencionaba, que es la del WC. Podemos circular alrededor de. Claro. ¿Y cuántas veces tuvieron citas, no sé si presenciales o fue un trabajo en línea? Ellos vinieron a ver la obra 2 veces, Ok. 2 veces, nada más. ¿En qué etapas? Al inicio y bueno, vinieron 3 veces, ¿no? Sí, más o menos al inicio cuando estaba como en obra negra Y al y final. ya cuando estábamos en acabado. Se acaban de ir hace poquito. Ok, pasaron Sí, Navidad aquí. sí, exactamente. Y ya vieron que la casa estaba prácticamente. ¿Pasaron Navidad en la casa? No, Todavía. pasaron Navidad en su casa de Morelia, pero ya vieron la casa de obra terminada. Ah, ya. Excelente. Y pues todas las revisiones eran pues, a distancia, videollamadas. Ujú. Confiaron mucho en nosotros. Nos dieron libertad de elegir muchas cosas, la verdad. De elegir acabados, de elegir. Sí, nos dieron mucha libertad. Excelente. Trabajamos muy bien con ellos. Pues hay que agradecerles, Sí, ¿verdad? totalmente. Qué importante es generar el vínculo de las personas que están en otros países con los constructores, Sí. porque es una de las principales necesidades que tienen las personas que están en otros países. Sí, claro. Mandar dinero para construirle la casa a su ¿Cuántas mamá, historias no para sabemos mejorar. de casas que no existen y nada más estuvieron mandando dinero a nuestros Sí, paisanos o que hacen barbaridades. o que hacen barbaridad? Que creo que eso es lo que más, ¿sabes? Sí, Se mandaron $100,000 y hay 2, 3 barditas, sí. y medio Sí, mal. acá confiaron en nosotros y pues aquí está la casa, como tú dices. Hay que generar ese vínculo. Todas las personas paisanos que nos están viendo desde Estados Unidos, desde otros países, hay que generar el vínculo con los constructores por ciudad, ¿verdad? A veces pueblos, a veces lugares donde esa parte se me complica, ¿no? Hemos tenido citas con algunas personas que tienen el terreno no en Morelia, no en Querétaro, no en Pachuca, sino en el municipio ¿sabes? Que Sí. está a 1 hora, 1 hora y media de las ciudades. Y cómo conectarlos con arquitectos que trabajen Sí, en o sea, esas zonas. invitarlos a que no autoconstruyan, que sí se acerquen a los arquitectos, que vuelvan a confiar en los arquitectos, porque Exacto. sabemos que ha habido muchos arquitectos que han defraudado, pero pues Ya estamos en las eras de las redes sociales. Ahorita ya a nadie le conviene nadie se escapa, defraudar. exactamente. Ahorita ya a nadie le conviene eso. Sí. O sea, ahorita todo el mundo, lo único que sí, ustedes hicieron contrato, No hicimos contrato. sin contrato. Es que, Fue un contrato verbal. es que eso es Sí, interesante, porque el contrato, pues de alguna manera es como seriedad, Claro. formalidad, pero tampoco es garantía. No es garantía. No es garantía ni para el cliente ni para el arquitecto, el constructor. Sí, exactamente. Al final, lo más importante es generar el vínculo con personas serias. Claro. Eso creo que. Sí, que tú puedas ver su trabajo, que te Exacto. recomiende. Fueron a ver algunas otras casas que Sí, ustedes habían hecho. les enseñamos otra casa. ¿Hablaron con algún cliente? No. Eso yo sí se lo recomendaría a las personas, que platiquen con los clientes para que conozcan pues las fortalezas y también las debilidades, que decir, oye, ¿sabes qué? Esto estuvo muy bien, pero controla un poco más esto, asegúrate de esta parte. Sí, claro. Sí, ya te entendí. ¿Sabes? Sí, claro. Creo que es bien importante, pues porque nadie es perfecto, eh,
Y de esa manera, pues dices tú, oye, el arquitecto diseña padrísimo, pero nomás contrólale bien el presupuesto, que sabes que no que no anden haciendo cambios, define todo desde el principio para que de esa manera ya Sí. congele diseños, costos, ¿sabes? Sí, para no encarecer la obra. No encarecer la obra, ¿no? Que no te quedes corto. Entonces, sí les recomiendo mucho a los que nos están viendo que se acerquen para que vean los otros ejercicios que han hecho los constructores y Claro. que platiquen con los clientes, conozcan experiencias y dónde mejorar, ¿verdad? Claro. Sí. Y digo, yo hablando desde mi experiencia que estuve en el tema de construcción, al principio yo sí notaba mucha desconfianza de los clientes. Sin embargo, conforme fue avanzando la obra y que veían que estábamos presentes, cualquier llamada la contestábamos. Ujú. La presencia, pues, más que nada, es- poco a poco nos fuimos ganando su confianza, pero pues también fue trabajo que Al final tuvo quedaron que muy hacer satisfechos. Sí, Sí, están felices. para... Sí, claro. sí, pues yo también estaría. Claro, claro. Claro, pues es que ya Sí. lo estás viendo, o sea, estás viendo que es una arquitectura de calidad, que te pusieron buenos materiales, Sí, que no se escatimó. que no se escatimó, el precio me suena razonable, ¿sabes? Porque a veces también debe haber alguien como que trata de ganar demasiado, entonces aquí suena que todo fue como bastante Sí, mesurado. son temas que yo platico siempre con Diego, hay que cuidar al cliente, o sea, hay Ujú. que defenderle cada peso Sí, para que le rinda y que le luzca, ¿no? Sí, de repente me manchaba con los pedidos de varilla y solo me jalaba las orejas. pero era lo necesaria. No, claro, pero lo que él me decía es, ¿sabes qué? Es necesaria, pero no se van a acabar 2 toneladas en una semana. Hay que mesurarlo para que ellos no Para sientan que que no están sientan Sí, es que esa parte es sí, importante. vámonos poco a poco con cosas, porque sí, de repente llegan las notas Ellos no carísimas, les se pidieron como espantan. una fecha determinada de entrega. O Sí, sea, sí, quedamos que a final de año les entregábamos. ok, Sí, cumplimos ¿cuánto tiempo llevó la obra? 11 meses y Bastante un mes bien. de pura excavación. O sea, en sí la obra como tal, desde cimentación, fueron 10 meses. Muy buen tiempo. Entonces, simplemente lo único que hacían era regular un poco el pedido, o sea, que no llegaran Sí, montos pagos tan sí, fuertes claro. cada semana. Sí, Eso era nos mucho espanta. pelotear con los albañiles. ¿Sabes qué? Oye, no, yo sé que no te vas a sacar 2 toneladas, vamos viendo. Ujú. No, pues, ¿sabes qué? Entonces pídeme tanto para tener tramo. Y ya yo iba viendo el avance que tenían y ya para la siguiente ya sabía qué tanto pedirles. Entonces, pues es muy estar al pendiente y Es mesurar. controlar la bodega. Esto, Ujú. hay que controlar la bodega, hay que hacer inventarios, hay que estar al pendiente. Claro. Ustedes tienen una bodega donde guardan los materiales, No, la bodega la de obra. bodega aquí adentro en la Bodega de obra. obra. Sí, Ok. la famosa casetita de obra que Sí, sí, hacemos sí. junto al baño, ¿no? Ujú. Que son provisionales, ya después Se cuando tenemos desmonta. techos ya las desmontamos y la casa misma se transforma en la bodega. Excelente. ¿Cómo ves, Abraham? Pues muy bien, la verdad que muchas felicidades, Gracias. un gran trabajo de equipo. ¿Cuántas obras ya llevamos filmando y cuántas obras lleva Escala 8.6? No sé, no me acuerdo cuántas obras tengamos como escala, pero contigo llevamos 8 videos, ¿no? 8 videos ya. 8 videos. Yo tengo Empezamos trabajando 17 años. 17, 17 años. pero ya como Escala 8.6. No, 2 años en un despacho y Ujú. ya como escala 8-6, 15. 15 años. Nos estamos haciendo viejos, ya Somos más o empiezan menos de la edad, ¿no, Abraham? los 20 aniversarios. Sí, cómo no. Claro, Los arquitectos, pues que sean muchísimas más y con esa seriedad y esa formalidad, seguramente así será. claro. Claro. Por favor, las redes sociales para que los puedan contactar. Estamos como escala 8-6, 8 con número, 6 con letra, en redes sociales. Instagram, Facebook casi no lo tenemos activo, pero Instagram Y ya YouTube también. y YouTube. Excelente, ya están haciendo contenido. Estamos empezando a hacer Claro. contenido. Qué importante es, ¿eh? Tenemos ahorita 3 videos, Abraham. Es importantísimo. 3 Con videos. mucha disciplina. Es que YouTube le da al cliente, le da confianza, Claro. ¿verdad? Te están viendo ahí. Sí, es la nueva televisión. Es la nueva televisión. Entonces, todos los profesionistas deben de crear contenido, ¿verdad? Abogados, ingenieros, todos. Pues es nuestro catálogo, ¿no? Es nuestro catálogo. Ajá. Es una forma de conectar con nuestra audiencia, que son nuestros clientes. Sí, Abraham. Jóvenes, muchísimas gracias. Gracias, Abraham. Un verdadero gusto. Vamos a despedirnos haciendo un pequeño recorrido de la casa. Y una vez más, saludar a los propietarios que tuvieron la confianza en Escala 8.6. Gracias por confiar en un despacho que hayan visto aquí en el canal. Realmente tenemos una responsabilidad grande. Quisiéramos hacernos responsables de las obras de todos, pero no podemos. Al final nosotros somos un escaparate para que los arquitectos e ingenieros muestren su trabajo, pero
pues yo quisiera creer que todas las personas con las que mostramos obras, pues todas son personas serias, formales y, y que ustedes puedan confiar en ellos. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, Escala 86, en Morelia. ¡Adelante!